Saludos cordiales. Somos un grupo de la Universidad Estatal de Milagro, conformado por las siguientes integrantes: Valentina Michelle Chalartenesaca, Rosa Imelda Ceballos Acebo, Melina Leonor Mesa Cedeño, Evelyn Elizabeth Agila y mi persona, Magali Lizeth Luzón Moncayo. El día de hoy vamos a realizar una pequeña exposición acerca de un tema muy importante, el cual en la actualidad debería ser muy conocido. Este tema es la psicomotricidad. ¿Pero qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad es la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar movimientos voluntarios mezclando los músculos, el aspecto físico con el intelectual. Esta psicomotricidad incluye tanto los movimientos amplios del cuerpo como los movimientos pequeños. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la psicomotricidad en los primeros años de vida. ¿Por qué es importante? Es una pregunta que debemos realizarnos. En los primeros años de vida, el cerebro del niño se desarrolla en el 85%. Sobre todo de 0 a 5 años. Nosotros como adultos tenemos la obligación de ayudarles a nuestros niños a desarrollar el máximo de su capacidad tanto física como mental. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes actividades que podemos realizar con los niños de diferentes edades. Tenemos muchas actividades que se pueden realizar desde el nacimiento, como movimientos suaves, incrementando poco a poco diferentes métodos en los que el niño se va acoplando y en los que el niño va a desarrollar al 100% esta capacidad. A continuación, vamos a explicar un poco más a profundidad sobre este tema. Vamos a analizar un tema muy importante: los tipos de motricidad. Tenemos 3 tipos de motricidad. Estos son motricidad fina, motricidad gruesa y motricidad global. ¿A qué nos referimos cuando decimos motricidad fina? Esta motricidad es simplemente movimientos estratégicos del niño. Es decir, se desarrolla a través de actividades como, por ejemplo, manipulación de objetos de diferentes texturas. Podemos hacer bolitas de papel y pegarlas en una hoja. También utilizar círculos pequeños donde podemos incrustar un hilo. Muchas veces se lo puede realizar con materiales con los que contamos en nuestras casas, por ejemplo, con fideos, otros tipos de materiales en donde podamos incrustar hilos y podamos manejar esta motricidad. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que el niño desarrolle el tacto, el gusto, la vista, el sentir. Todos los sentidos se desarrollan en esta etapa. Por ejemplo, en uno de los casos, una de las actividades, al tocar los niños diferentes texturas, los niños aprenden a palpar, a identificar lo grueso de lo fino, lo liso, lo suave, entre otras texturas que tenemos en nuestro medio. ¿Cuál es la finalidad de la motricidad fina? Ayudar al cerebro a desarrollarse y ayudar también a los sentidos que tiene el niño para su desarrollo integral. Por otro lado, no menos importante, tenemos la motricidad gruesa. ¿De qué se trata la motricidad gruesa? Se trata de realizar y enseñarles a realizar a los niños actividades físicas en las cuales ellos desarrollen sus músculos y desarrollen también su creatividad. Todo va de la mano entre el cerebro y el cuerpo. Nosotros, al desarrollar actividades como correr, como saltar, cosas que para nosotros como adultos se nos hacen muy fáciles, a los niños a veces se les dificulta, pero al enfrentarse a este tipo de retos, ellos desarrollan también su creatividad porque tienen que pensar cómo lo voy a hacer,
en qué momento tengo que saltar. Aprenden a seguir directrices, a seguir un orden, un patrón, y a su vez también se desarrollan físicamente, dándole un poco de fuerza a su cuerpo y además llenándose y cargándose de energía, lo cual es muy importante en esta edad. Y por último tenemos la motricidad global o integrada. ¿A qué nos referimos con esto? Esto ya es una mezcla entre la motricidad fina y la motricidad gruesa. Es decir, nosotros como docentes realizamos actividades en las cuales el niño se desarrolla al 100% con actividades, por ejemplo, como circuitos, en donde ellos tengan que usar su capacidad de saber qué voy a hacer primero, seguir instrucciones claras y específicas de por dónde voy, de qué debo hacer, cómo lo voy a hacer. Y a su vez, con este tipo de circuitos integrados, a cada edad del niño, nosotros les ayudamos a desarrollarse intelectualmente. La importancia de desarrollar este tipo de motricidades es simplemente hacer que el niño desarrolle todas sus capacidades. Por ejemplo, con la motricidad fina, los niños aprenden a escribir correctamente, a manejar un lápiz, un esfero, en diferentes actividades diarias que sin este tipo de actividades no las podrían realizar con tanta facilidad. Asimismo, la motricidad gruesa les ayuda igual en la parte física y el conjunto de los dos al desarrollo del niño. Actualmente, nuestra educación nos exige innovar. El conjunto de estas motricidades nos ayudan a nosotros como docentes a relacionar estrechamente a la psicomotricidad con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el movimiento genera que el niño se desarrolle integralmente. Además, en la modernidad nosotros tenemos que manejar una educación activa, una educación diferente, en la cual el niño ya no es solo solo el estudiante que simplemente se dedica a ver un pizarrón, a seguir instrucciones mecánicas, lo que uno se les enseña ellos aprenden y siguen este ritmo hasta que son adultos. Actualmente la educación es mucho más activa, tenemos muchas herramientas nuevas, incluso digitales, que nos ayuda a que el niño ya sea un personaje activo en su educación, ya no pasivo. El niño es el dueño. Nosotros ya como educadores quedamos como unos guías de ellos, del aprendizaje de ellos y de irles enseñando, ya corrigiendo lo que ellos previamente saben y lo que ellos previamente van descubriendo en torno a este aprendizaje. A continuación mi compañera va a explicar otros puntos muy importantes también sobre la psicomotricidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Mesa, ¿sí? Y voy a darles una pauta de todo lo aprendido dentro de la materia de psicomotricidad, ¿sí? Para mí la psicomotricidad, más que todo, estudia la relación del cuerpo y el movimiento dentro de nuestros procesos psicológicos. A lo largo de todo el aprendizaje de esta materia pude comprender que los fundamentos que explican con el desarrollo motor está profundamente conectado con las emociones, la cognición y más que todo la socialización de la persona, ¿sí? Aquí también se trata mucho de lo que es la comunicación de los padres, los niños y los docentes. Dentro de toda esta información se pudo analizar que todo lo aprendido dentro de esta materia de psicomotricidad nos da un análisis claro, ¿sí? Que la materia de psicomotricidad nos ayuda a organizar, a aprender a utilizar de manera correcta el tema del lenguaje. Es decir, en qué momento utilizamos un lenguaje sencillo, un lenguaje fluido y para qué ocasión nosotros lo podemos utilizar, ¿sí? También podemos identificar que dentro de la psicomotricidad también estudia todo lo que son los procesos psicológicos y cognitivos, ¿sí?
¿Cómo nosotras como futuras docentes de inicial vamos a trabajar con los niños? ¿De qué manera vamos a profundizar un tema, una materia? ¿Cómo vamos a conectar con nuestros pequeños? No consideremos que psicomotricidad es netamente una línea recta, más bien nos brinda diferentes ramas, como son estrategias, dinámicas, herramientas y sobre todo recursos. Cómo nosotros como docentes podemos utilizar tantos recursos y tantas maneras para llegar al niño y de esta manera aprender y comprender. Y cómo llegar a ellos para que puedan aprender sin ningún problema o sin ninguna dificultad. En mí en lo personal la materia de psicomotricidad me ha enseñado muchísimo en cómo identificar los sentimientos, la comunicación del padre con el niño, la comunicación del niño con el docente y cómo nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poder brindar todos los aprendizajes a nuestros pequeños. Sinceramente estoy agradecida porque de esta manera podemos aprender y reconocer los conocimientos y pensamientos de nuestros pequeños. Tengamos presente que son niños pequeños, que vamos a trabajar con niños de menores de 5 años, entonces ellos adquieren la información y son una esponjita, donde nosotros como futuras docentes tenemos que aprovechar e inculcarles lo más que podemos, siempre con amor, paciencia y ternura. Muchas gracias. Yo les voy a hablar hoy día sobre lo que hemos aprendido, lo que más me llamó la atención podría ser o con los niños es cómo es la motricidad muy importante para los niños y su desarrollo. La motricidad fina se refiere al uso de los músculos pequeños de las manos y los dedos. Es la capacidad que tenemos para hacer movimientos y precisos y coordinaciones. Lo que vemos con lo que hacemos. Gracias a la motricidad fina podemos realizar muchas actividades y lo hemos visto en los niños porque ellos a diario lo realizan. Que ellos es muy importante su estimulación temprana, ya que en base a eso los niños pueden realizar diferentes actividades. Pueden hacer lo que es el abotonarse la camisa, usar cubiertos, escribir, abrir objetos pequeños o manipular herramientas escolares como tejidos y lápices. En el desarrollo de la motricidad fina se dan por etapas. Podemos ver que entre 1 a 2 años los niños empiezan a agarrar objetos con más fuerza, a realizar acciones simples como apilar bloques. De 2 a 3 años ya pueden hacer garabateos y encajar piezas, lo que mejora la coordinación de ojos y manos. Entre 3 a 4 años comienzan a recortar líneas sencillas, ensartar cuentas y seguir trazos más controlados. De 4 a 5 años sus movimientos son más definidos, colorean sin salirse y copian figuras básicas. Finalmente, entre 5 a 7 años alcanzan mayor precisión para actividades como la escritura y el manejo de herramientas más pequeñas. Para estimular la motricidad fina es importante ofrecer actividades variadas. Una de las más efectivas es el uso de plastilina, ya que fortalece los dedos cuando ellos amasan, presionan o moldean. También son muy útiles las actividades de rasgar y cortar papeles, porque ayudan a trabajar la fuerza de las manos y la coordinación, a dibujar, pintar y practicar trazos. Esto favorece la precisión de movimientos.
También pueden clasificar objetos pequeños como botones o semillas, mejoran las habilidades de pinza con los dedos y los juegos de construcción. Permiten que el niño experimente con ensamble, encajes y equilibrio. Todas estas actividades realizadas de manera constante en un ambiente de juego ayudan a que los niños desarrollen destrezas esenciales para su autonomía y para futuros aprendizajes, como la lectura y la escritura. La motricidad fina no solo fortalece los músculos de las manos, sino también la concentración, la paciencia y la capacidad de resolver problemas. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los factores que influyen en la motricidad y su rol en el entorno. Tenemos como primer punto el factor biológico. En este factor podemos ver la maduración del sistema nervioso. A medida que el cerebro y los nervios se desarrollan, el niño adquiere mayor control motor. También tenemos la herencia genética. Esto nos habla de que influye en el tono muscular, la coordinación y el ritmo del desarrollo. La salud general. En la salud general podemos ver las enfermedades, la nutrición deficiente o falta de sueño pueden retrasar habilidades motoras en los niños. Eso es muy importante, estar al pendiente padres y maestros. En el tono muscular, esto nos indica que un buen tono facilita posturas, equilibrio y movimientos coordinados. Los factores ambientales. En los factores ambientales tenemos los espacios adecuados, que son los ambientes seguros, amplios y estimulantes, que favorecen el movimiento. La disponibilidad de materiales, que son las pelotas, cuerdas, bloques, rompecabezas y herramientas de trazo, etc. Y la estimulación temprana, que es un buen punto, porque aquí podemos ver juegos, actividades motoras y oportunidades constantes para explorar. Los factores socioculturales. En los factores socioculturales podemos ver las formas de crianza. Este es un punto muy importante en la crianza de los niños, ya que cuando los niños son sobreprotegidos, suelen tener menos experiencias motoras, ya que no están, los padres no los acostumbran a que los niños puedan tener contacto físico en la tierra, que no puedan estar por afuera, ya que por eso los sobreprotegen mucho y los niños no pueden tener más habilidades. La interacción con adultos y pares. Este es el modelado y la limitación que enriquece el aprendizaje motor. Y las costumbres y actividades familiares. Es un punto también importante porque las familias con el niño pueden tener actividades como bailar, caminar, deportes o trabajos manuales dentro de la familia. Esto les ayuda mucho a los niños en su motricidad gruesa y fina. Los factores afectivos. En los factores afectivos podemos ver que tenemos la motivación. La motivación en un niño, podemos ver que un niño motivado explora más y practica habilidades motoras. En la seguridad emocional, un clima afectivo favorece la confianza para intentar nuevos movimientos. Si uno le da como madre seguridad emocional a sus hijos, ellos van a hacer actividades con una mayor facilidad, hacer nuevos movimientos, ya que uno les está dando esa seguridad, madre e hijos. Y el autoestima, que en este podemos ver la autoevaluación, influye mucho en la disposición a participar en actividades motoras. Los factores pedagógicos o educativos. En este podemos ver los métodos de enseñanza. En este tenemos las actividades lúdicas, las retadoras y las diversas que mejoran la motricidad. También la planificación adecuada, que son la progresión de movimientos de lo simple a lo complejo. Y la relación docente-niño, que son las interacciones cálidas de la docente hacia el niño y así mismo viceversa. Y acompañamiento respetuoso. Siempre debe de haber el respeto mutuo tanto del uno como del otro. Los factores en el entorno físico-social. Bueno, aquí tenemos la accesibilidad, que son las escaleras, los juegos infantiles y las áreas verdes. Y los riesgos o limitaciones, que pueden ser la falta de espacios, peligros o un entorno muy restrictivo que limita el desarrollo motor. Si los niños están en un espacio muy pequeño, no pueden desarrollar no podemos tener a los niños en un espacio muy pequeño, ya que ellos no pueden hacer las actividades como son. Y no pueden desarrollar lo que es la motricidad fina ni gruesa, ya que
El lugar es muy importante. Como punto 2 tenemos la detección temprana de dificultades. Bueno, aquí nos indica que es el proceso mediante el cual se identifican lo antes posible señales o indicadores de que un niño puede estar presentando retrasos o dificultades en su desarrollo, ya que el propósito de esto es intervenir oportunamente para evitar que estas dificultades afecten su aprendizaje, socialización y el bienestar general en ellos. ¿Sí? ¿Por qué es importante la detección temprana? Vamos a ver por qué es importante la detección temprana. Tenemos varios puntos aquí. Como primer punto nos indica que permite actuar antes de que la dificultad se agrave. También facilita intervenciones más efectivas y personalizadas, evitando futuros problemas de aprendizaje y comportamientos y favoreciendo el desarrollo integral del niño. Y por último, brinda orientación y apoyo a las familias y docentes. Las áreas donde se pueden detectar dificultades son la motricidad gruesa. En esto podemos ver que al caminar, al saltar o el niño al tener equilibrio no lo puede hacer. Eso ya indica que hay dificultades en él, en su motricidad gruesa. También al recortar, ensartar, dibujar o el agarre del lápiz, también eso significa una dificultad. Si el niño no lo hace con facilidad, eso puede estar interviniendo su motricidad fina. Tenemos el lenguaje. Como en esos tiempos hay niños que no pueden hablar muy bien, en esto podemos ver el lenguaje, que son las comprensiones y la expresión verbal. Tenemos que fijarnos mucho como docentes en ese punto, en el lenguaje de los niños. La cognición. En la cognición tenemos que ver la atención, la memoria y la resolución de problemas de cada niño. En lo socioemocional tenemos que ver cómo interactúan, el control de emociones, ya que cuando les pasa algo, a ver cómo se comportan, cómo lo toman, y cuando están jugando con sus compañeritos. Cuando comparten en los juegos, a ver cómo ellos reaccionan. En lo sensorial, que son la visión, la audición y la sensibilidad táctil. Rol del docente. El docente tiene que crear ambientes seguros y estimulantes, diseñando espacios organizados, accesibles y acogedores, que promueven el movimiento, la creatividad, la autonomía y la exploración libre del niño. Un ambiente rico favorece la motricidad, el lenguaje y lo socioemocional. Es muy importante esto saberlo. Planifica y organiza actividades. Siempre el docente tiene que planificar y organizar las actividades un día antes, como sesiones, actividades y estrategias metodológicas que respondan al nivel y a la realidad de los niños, evaluando también y adaptando a la mejora continuamente a la práctica pedagógica. Y tiene que ser muy observador en el desarrollo, realizando observaciones continuas para identificar avances, dificultades o necesidades específicas. Esta función es clave para la detección temprana de dificultades y para ajustar la enseñanza. Como punto 4 tenemos el rol de la familia. Bueno, en el rol de la familia es el primer y principal agente educativo en la vida del niño, ya que sus acciones, actitudes y formas de interacción influyen directamente en el desarrollo emocional, social, cognitivo y motor del niño. Tenemos 3 puntos en la proveedora de afecto y seguridad, el modelo de conducta, la estimulación del desarrollo, la participación activa en el proceso educativo y la detección y comunicación de necesidades. Esto es todo. Muchas gracias. Ahora les presentaré algunas actividades integrales que favorecen el desarrollo motriz en los niños. Estas actividades combinan la motricidad fina y gruesa y sensorial, permitiendo un aprendizaje más completo. Entre ellas podemos destacar circuitos sensoriales que estimulan el movimiento y la percepción, yoga para niños que ayuda al equilibrio y la autorregulación, danza y expresión corporal para mejorar la coordinación y el ritmo, dramatizaciones con movimientos que favorece la creatividad y manualidades que fortalecen la coordinación mano-ojo, y juegos cooperativos que promueven la socialización y el trabajo en equipo. La relación entre motricidad y otras áreas. Estas actividades no solo trabajan el movimiento, sino que también se relacionan con otras áreas del desarrollo, como el lenguaje, porque el niño se comunica mientras se mueve, el pensamiento lógico, ya que necesita organizarse para completar tareas motoras, y la socialización, porque muchas actividades se realizan en grupo, y la regulación emocional, porque mediante el movimiento puede expresar cómo se siente.
Como conclusión final, podemos afirmar que la motricidad es una base fundamental del desarrollo integral del niño, ya que se vincula directamente con lo cognitivo, lo social y lo emocional y lo físico. Por eso es fundamental que tanto la familia como los docentes ofrezcamos actividades variadas, seguras y motivadoras y llenas de significado.